Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias a los organizadores por invitarme a hablar aquí. Soy director de la Rubens House, pues el Museo del Prado es un lugar especialísimo para mí. Las fantásticas colecciones en general reflejan los vínculos que existen entre España y Flandes. Y las obras del museo son, desde luego, incluyen a cuadros de Rubens fantásticos, de altísima calidad. El Museo del Prado es el lugar más importante para los amantes de Rubens. Sabemos que esa colección se produce en la casa, en el taller que yo ahora mismo gestiono, gracias a un programa de ampliaciones y renovaciones, pero tengo que decir que yo sí que me siento muy en casa aquí. Estábamos acabando de vaciar el edificio y me resulta especialmente interesante estar aquí. Estaba yo en el Prado el sábado día 11, inesperado. Volvía de San Juan, Puerto Rico, y volví a casa y mi vuelo de conexión tuvo muchísimo retraso. Así que en vez de 2 horas en Barajas, pues pude estar un día y pico en Madrid. En fin, llamé a una amiga y pasamos 3 horas maravillosas estudiando a Rubens, al Bruegel y viendo otros tesoros del Prado. Muchísimas gracias por esa falta de puntualidad, Iberia. Lo agradezco en el alma. Tengo que decir que esto fue además con creces mejor que lo que nos ofrecieron en Iberia. En fin, estaba yo quizás menos centrado de lo que estaría y estaba agotado. Vi entonces la tarde con quizás un aire más espontáneo. Pude ver las obras desde otro punto de vista. Y esta visita me hizo pensar que quería hablar de otra cosa. Iba a hablar de Rubens como caballero marchante. Iba a hablar del artista como hombre de negocios, que tenía ese gran sentido financiero en el mercado internacional. Iba a hablar de la importancia de una adquisición en las actividades de Rubens, que compraba y vendía antigüedades. Iba a comentarlo en detalle y también iba a comentar sus otras finanzas, sus inversiones financieras, inversiones en propiedades y la gestión de su legado tras su fallecimiento. Pero como director, la verdad es que tengo que hablar de dinero tanto y sobre todo con este gran proyecto del que me encargo ahora, que tuve mis dudas acerca de si yo mismo querría ser un caballero marchante y pensé que no, que vamos a hablar más bien acerca del valor de las cosas, no de su precio. Entiendo que Natalia Muñoz Rojas ha hablado acerca de los paisajes en noviembre, pero yo voy a ver las cosas desde otro punto de vista. Voy a hablar acerca de estos paisajes y los voy a vincular con el paisaje real de Flandes, utilizando fuentes conocidas y nuevas. Y de nuevo, gracias a Iberia por este retraso, espero poder cambiar la experiencia cuando vayáis a Bruselas en avión. Os voy a recordar que cuando llegas, de hecho, estás aterrizando en un famoso cuadro de Rubens. Está situado el aeropuerto un poquito por debajo del arco iris. Esto los estudiosos no lo habían aprendido, no lo habían visto. Pensaban que era un paisaje imaginario, una oda a estos paisajes del Brabante. Pero no, es efectivamente una imagen de los terrenos de Hedstein. La Rubens House está cerrada ahora, así que vámonos a su casa de campo, tiene todo el sentido. Y desde aquí también Rubens consiguió grandes encargos de Felipe IV, por ejemplo el del Torre de la Parada. Así que espero que me perdonen por haber tomado esta decisión de cambiar el tema que vamos a comentar. Así que abróchense los cinturones porque despegamos y vamos a ver estos paisajes rubensianos. Muchas gracias por volar con Iberia. Durante esta visita fantástica entre los soles de San Juan y los cielos grises de Bruselas, esto me llama la atención. 1638, más o menos, París. El juicio de París. Y me centro en la diosa del medio, Venus. Y esa bonita pulsera que lleva en el brazo es una firma, ¿no? Pietro y Rubens rojo. Pietro piedra, Rubens roja. Ella es la elegida de París. Minerva y Juno van a quedar en
en segunda instancia. El cardenal Infante escribe a su hermano desde Bruselas y le dice que un cargo de obras de Rubens se dirige hacia España, entre ellos esta obra en concreto. Voy a intentar leerlo en español. Por favor, perdónenme de antemano. Lee en español. Que se olvidó en la memoria pasada. No la llevo el correo porque es muy grande, pero el ordinario haremos que se encargue de ella. Sin duda, ninguna, por dicho de todos los pintores, es la mejor que ha hecho Rubens. Solo tiene una falta que no ha sido posible que la quiera enmendar, y es estar demasiado desnudas las tres diosas. Pero dice que es menester para que se vea la valencia de la pintura. La Venus que está de en medio es retrato muy parecido de su misma mujer, que sin duda es lo mejor de lo que ahora hay aquí. El cardenal Infante señaló que se parecía la diosa a la joven esposa de Rubens, es decir, un rasgo de la biografía del artista en esta escena mitológica. Esta anécdota, algo picante, incrementa el valor de la obra para quienes son expertos. Quizás mi inclinación es distinta a la del cardenal Infante, pero en cualquier caso a mí me llamó mucho la atención el fondo. Estaba seguro de que era la única persona en la galería ese sábado por la tarde que estaba observando el paisaje. Voy a explicar cómo esto forma parte de la biografía de Rubens. Es casi igual de importante a la referencia que hace a su joven esposa. Vamos a centrarnos en el paisaje. Ya sé que es difícil, pero lo vamos a intentar. Esta galería maravillosa del Prado incluye otro paisaje de Rubens. Es del mismo periodo. Y estamos viendo esta caza del jabalí, un encargo también que nos permite comprender la importancia del paisaje en la obra de Rubens en este momento, en su carrera. La verdad es que es una obra fantástica, está pintada sobre lienzo, que esto es excepcional en el caso de Rubens, y la verdad es que la calidad es extraordinaria. Tenemos la sensación casi de que es un tapiz, ¿verdad?, flamenco del 16. Las figuras, los personajes son más pequeñitos y la verdad es que la naturaleza es sobrecogedora. Estas tonalidades de las hojas rojizas nos permite comprender que verdaderamente hay un vínculo para con el paisaje que él en ese momento era donde se encontraba. Y así entonces vuelvo a esta propiedad de Rubens. Y sabemos que ahí vivía Rubens en este momento. Estaba en Hedstedt durante los meses de verano y si vemos este dibujo, estamos viendo a Pomona, ¿verdad? Apreciamos que él estaba pensando en el jardín, estaba pensando en la vida en el campo. Así que de nuevo comprendemos qué es lo que le ocupaba al artista en esta etapa de su vida. Aquí también un esbozo muy bonito es Hércules, ¿verdad?, luchando contra el dragón en el jardín de las Hespérides. Y vemos en el fondo de nuevo esta avenida de árboles, luego vamos a volver a comentarlo, los parterres. Esto es lo que estaba haciendo Rubens en su vida particular en este momento. Por tanto, podemos comprender que este es el paisaje que él estaba plasmando. Así que estamos en el avión, estamos sobrevolando Flandes y estamos viendo entonces dónde se encuentra este espacio. Vamos a ver dónde se encuentra esta finca. Utilizo una palabra muy bonita norteamericana y es the heartland, es el corazón mismo, es el corazón latiente de nuestro país. Aquí al sur vemos la base militar y las tres pistas del aeropuerto. Al norte, la ciudad de Malinas, con una zona grande para el ferrocarril tan importante para nuestra economía. Luego el canal entre Lovania y Mechelen. Luego el canal de Willebroek, que es, podemos decir, lo que permite el acceso al corazón industrial de Bélgica. En amarillo, pasando la finca de Rubens,
es la carretera europea, la A1, es la carretera más importante que conecta a Bruselas con Amberes y pasan por esta carretera cientos de miles de vehículos. Y a la izquierda aparecen dos vías férreas, todo el aeropuerto, todo el tráfico que va y viene del aeropuerto, los trenes que van a París, todos ellos pasan por la finca de Rubens. Luego también hay otros cuatro vías férreas que vamos a comentar dentro de unos minutos. Si alguien bombardease esta zona con 6 bombas, pensándolo cuidadosamente, parabas la vida en Bélgica, se interrumpía Bélgica con 6 bombas bien colocadas. Aquí es donde se conjuga toda la infraestructura. Es un radio que está a 6 kilómetros del corazón de la finca de Rubens. Pasa el río Sena, que es un río pequeño, son 103 kilómetros, un tributario de la delta, pero muy importante para la economía porque conecta, vincula a Bruselas con Mechelen y llega el río al Scheldt. Estoy dando muchos detalles porque es importantísimo. Durante siglos era la única forma de llegar desde la capital al centro mercantil de Amberes, así que era importantísimo como vía de tránsito. El río Sena no es un río que haya inspirado orgullo nacional, no ha inspirado valses ni apuestas, pero bueno, es muy práctico, a nadie le fascina. Es más, en los años 90 un pasajero tiró una colilla desde el tren, pues a lo largo de cientos de metros este río prendió fuego, o sea que es un río no muy cuidado. Luego se instaló una planta de tratamiento y todo el agua sale de la capital, se limpia antes de su vuelta al río. Y de hecho hace poco hemos visto peces en el río. O sea que durante mucho tiempo no hubo vida en el río y ahora vuelve a verla. No lo cuento para deprimirle a nadie la tarde, aunque parece bastante deprimente, pero lo cuento a modo de antídoto al liricismo y lirismo romántico de Rubens cuando describe su finca. Pocas conexiones para con la industria. Bueno, pues no, este área ya estaba muy involucrada en actividades comerciales desde hacía siglos. Y esto es importante saberlo porque Rubens de alguna forma nos está engañando. El primer tren del continente europeo pasa por esta finca, 1 kilómetro y pico, en 1835. Exactamente 2 siglos después de que Rubens comprara esta finca. Y de nuevo no es coincidencia, nos permite comprender que la finca estaba emplazada en una zona de tránsito. La litografía es de 1885, me imagino que el efecto real sería distinto, ¿no? Sería menos cómodo el vagón y sin duda saldrían bocanadas de humo negro, pero bueno, vamos a ver este tren de nuevo. Y vamos ahora a estudiar lo que nos cuenta Max Rosens, un estudioso de Rubens absolutamente esencial que utiliza este tren para desplazarse hasta la finca de su héroe, de Rubens. Y tengo que decir que este tren cambió la forma en la que las personas del 19 vivían el paisaje. 1835, como digo, es el año en el que se estrena, y en el 37 el escritor apunta en su diario que los puntos de flores en los campos, puntos rojos y azules, van cambiando y se convierten en trazos rojos y azules. Este tipo de observación era imposible antes del advenimiento de los ferrocarriles. Así vemos cómo la tecnología cambia nuestra interpretación del paisaje. Y esto Rubens lo consigue también. Pero volvemos a Max Rosens, que como digo, gracias al tren estaba intentando encontrar esta finca de su héroe Rubens. Y no fue nada fácil en el 19, porque estaba en manos de un particular y Max Rosens de hecho se perdió en este intento de encontrar el castillo. Y apunta en su diario, él siempre iba con un gran sombrero negro y un
y un abrigo largo negro, acaba en el pueblo equivocado, hace mucho calor, tiene que desviarse y al cabo de una hora por fin llega en este castillo y está sobrecogido. Da por supuesto que no ha habido cambio alguno desde la vida misma de Rubens. Esto es lo que ve cuando llega en 1875. Al cabo de poco, un gran arquitecto, Jean Carpentier, cambia de forma radical el castillo. Apuntamos, ¿verdad?, que es un único edificio en 1875. Massos también dibuja el castillo, está fascinado porque ve el lugar donde vivió Rubens, prepara su dibujo, toma sus apuntes, en fin, para él es un día muy especial. Y él volverá al castillo. Él volverá después de acabado el trabajo de las ampliaciones. No sabemos si cogió un tren o no cogió un tren, pero gracias a su diario vemos que de nuevo estaba muy emocionado de estar ahí, porque apunta, su guía dice que es algo que nos recuerda lo que decía el cardenal Infante acerca de Venus. Dice, la señorita Bates, que es mi guía, es muy rubia, pero es menos carnosa que la mujer de Rubens. Bueno, pues ya vale con la introducción. Ahora vamos a acercarnos a Hedstein, vamos a la finca, vamos a ver lo que nos cuentan los archivos y los documentos cartográficos para intentar comprender cómo era este paisaje. Esto es un mapa interesantísimo de Mathieu Bolin, que era ingeniero de la corte, es el río Seine. Es decir, que aparece aquí todo el río. El objetivo de este mapa era el de hallar fórmulas para prevenir las inundaciones. A veces fallecían decenas de personas durante los meses de invierno por las inundaciones. Así que el gobierno central intenta controlar el río y el paisaje. Me ha encantado encontrar este mapa porque la zona circundante a Hedstein, a la finca, aparece aquí. Ahora, sí que es un poco desesperante si pensamos que es un mapa que busca impedir las inundaciones. Está muy dañado por el agua, sobre todo en la zona que a nosotros más nos interesa. Y también puedo decir que el experto en archivos no estaba contento conmigo porque son 8 metros, así que fue un trabajo el sacarlo de los archivos. Bueno, vemos, como digo, los daños de agua y repetimos que el trabajo del archivero es difícil. Esto es la descripción número 3. Dice, un dibujo del castillo, pues sería posible, pero vemos que nos estamos acercando. Y es interesante que a 1 kilómetro de la finca de Rubens aparece esta torre, una esclusa, se llama La Retenue, y dice que hay un molino. La torre es antigua, finales del 13, principios del 14, y se construye para controlar el tráfico sobre el río. Así que la ciudad de Mechelen podía cobrar un importe a cada barco que se desplazaba de Bruselas a Amberes. Es una actividad muy lucrativa, sin duda. Y puesto que la torre contaba con estas esclusas, aguantaba el agua del río Sene. Y esto crea entonces un reservorio de agua. En el siglo XIV esto solamente implicaba que habría un cierto poder y esto crea la oportunidad para que se construyeran molinos cerca de estas torres. Aquí había entonces dos mecanismos del molino. Uno era para harina y el otro era para textiles. Así que esta unidad económica estaba muy cerca a la finca de Rubens. Él no la llegó a pintar nunca, quizás porque estaba muy vinculada con la industria y con el comercio y carecía de ese encanto bucólico que quizás él buscaba. Si observamos este mapa, nos hacemos una idea acerca del paisaje. Esto es lo que queda de la torre con la esclusa. La bombardearon los alemanes en el 14. Han desaparecido el tejado y la primera planta, solamente quedan estos restos, pero si vemos el mapa comprendemos que esta torre en el 16 y en el 17 hacía algo más aparte de aguantar el agua. Estamos viendo que es un tipo de esclusa especial
también impide que entre el agua. Es una compuerta también. La finca de Rubens está a 100 kilómetros de Amberes, tierras adentro, pero desde el Mar del Norte llegaban. Cada vez que subía la marea, pues subía y bajaba el agua en la zona donde vivía Rubens. Así que si vemos esta imagen, pues comprendemos que el cambio climático siempre ha estado con nosotros. Ahora mismo el gobierno de mi país está intentando construir un sistema de esclusas de alta tecnología para que el país esté verdaderamente listo para enfrentarse al cambio climático. Es interesante ver estas obras del 17 y comprender que también entonces se enfrentaban a los mismos problemas a los que nos enfrentamos hoy nosotros. Y es interesante también observar el paisaje. Aquí vemos una obra pequeña, espectacular, que está en la Galería Cortot. Estamos viendo un paisaje nocturno, el caballo, el agua. La verdad es que es bellísimo este paisaje. Pero con este conocimiento de las esclusas, sabemos que la luna no solamente es una cosa bonita, fuente de iluminación. No, es una fuerza de la naturaleza que hace que el agua siga en sus movimientos por la marea. De hecho, afecta el entorno de Rubens y a esto volveremos dentro de unos minutos. Me parece muy interesante también que estando así las cosas, en este mismo momento, distintas personas están viendo elementos parecidos del paisaje, pero desde otro punto de vista, desde otra disciplina. Este es el primer mapa de la Luna. Aparecen ciertos rasgos. Es Michiel Langrenus, que es un cosmógrafo de la corte, un cartógrafo e ingeniero en la corte de Bruselas, alguien a quien conocía a Rubens muy bien. Es otra manera entonces de estudiar el mismo fenómeno, el análisis científico ante el planteamiento romántico. Las constelaciones en este paisaje son imaginarias. No estamos viendo que se haya plasmado el cielo nocturno de forma exacta. Y el enfrentamiento de estas dos formas de ver las cosas, pues a mí me resulta muy interesante. Y de hecho se manifiesta en muchas obras cartográficas del 17 de esta misma región, cuando se da una combinación del planteamiento cartográfico, matemático y la forma más pintoresca, literalmente. Aquí apreciamos entonces los aspectos normales de la cartografía con ciudades y poblaciones que aparecen con sus puntos o con sus iglesias, y también vemos que aparece un carro con caballos. Hay un árbol, hay vacas. Bueno, pues la finca de Rubens hubiera estado ahí muy cerca del rabo de la vaca que está arriba. Pero no nos dejemos engañar por las vacas. No pensemos que esto es un paisaje de campesinos, porque no lo era. Había un trabajo de ingeniería francamente masivo. Pensamos en el pasado como algo pastoral, bucólico, sencillo, natural, pero no es así. Esto es un error. No hay que pensar así. Aquí vemos la pala ceremonial que se utiliza en 1561 para romper la tierra de la zona de navegación de Bruselas. Es uno de los mayores proyectos que se arrancan en este periodo. Un canal de 30 kilómetros, 30 metros de ancho, 2 metros de profundidad, una serie de sistemas de esclusas muy complejos para permitir que el canal sea navegable. Es un emprendimiento masivo y define el paisaje industrial de Bélgica hoy y define los mapas de Bélgica hoy. O sea, es casi increíble pensar que ya en el siglo XVI se conseguían estos resultados. De hecho, incluso desde tiempos de los Borgoña se intentaba conectar las dos ciudades, pero la ciudad de Mechlin, que estaba en el río Sen, siempre se opuso al proyecto, nunca quiso que saliera adelante. Pero
Los Augsburgo del sur de los Países Bajos eran más centralistas que los duques de Borgoña y consiguieron éxito del proyecto. Les resultaba muy importante conectar la ciudad de Bruselas, la corte, con la ciudad de Amberes, más mercantil, que se abre al mundo. Así que este canal era como un corredor, era una misión absolutamente esencial para la política de los Augsburgo del siglo XVI. Para hacernos una idea de cuál es el efecto de este canal, es casi inconcebible hoy, ¿verdad? Llevaba 3 a 8 días el llevar artículos de Bruselas a Amberes. Así que si el río te acompañaba, 3. Si el tiempo no acompañaba, 8 días. Si el canal, que abrió en 1561, si el canal mantenía, el gobierno mantenía el tiempo en 5 horas, o sea que es un cambio radical, es una manera completamente distinta de ver el paisaje y vivir el paisaje. Las ciudades de pronto se acercan, las personas entienden que hay una identidad nacional. Esto afectó profundamente a los habitantes de Flandes y del sur de los Países Bajos. Todos estos pueblitos que vivían de cobrar por cruzar el río, de pronto pierden sus ingresos, menos cuando hay que dragar. Y ahí estaba entonces en la X, entre Epequem y Verde. Rubens era muy hábil. Él era dueño de una parte de derecho a la navegación que vende justo antes de comprar la finca en cuestión. Y cambia la economía del lugar. Era muy interesante el comprarse una finca ahí. Ahí estaba el canal y se podrían exportar bienes perecederos que iban a recorrer distancias más largas. Los productos lácteos se podían trasladar a la ciudad, así que el valor de estos terrenos pues subió muchísimo y Rubens pudo aprovecharse. Por este éxito, otros ingenieros pensaron en la posibilidad de construir más canales. Aquí vemos un ejemplo de un ingeniero de Mechelen que quiere construir una red de canales que hubieran cambiado el paisaje completo de Flandes. En detalle vemos un canal que iba a atravesar Hedstein y otro lo separaba de Elevate, del pueblo Elevate. Toda esta zona era muy inundable. Los canales están diseñados también para limitar las inundaciones. Michiel van Rienes, hemos comentado antes la importancia de este ingeniero, tiene un programa mucho más ambicioso para conectar con la ciudad de Mechelen. Y es ambicioso, pero de verdad. Quería un puente para que los bienes pudieran ser cruzado, una obra de ingeniería verdaderamente imponente. Claro, por los costes, por la disrupción a la infraestructura actual, ninguno de estos dos proyectos llegó a cuajar. Pero es importante conocerlos, porque esta zona rural donde tenía Rubens la finca formaba parte del tejido de la economía, de la ecología, del paisaje, de la gestión de la ciudad y no era, como digo, un paisaje bucólico, no era la Arcadia. Aquí vemos Hedstein de nuevo. A menudo estos canales fueron construidos para impedir las inundaciones en el norte de la capital. En Bruselas había muchas inundaciones, así que se da este vínculo entre la zona rural y la corte de los Habsburgos. Y así están las cosas hoy. En rosa aparece la zona que corre riesgo de ser inundada y la finca de Rubens es el lugar que no está expuesto a las inundaciones. Vemos que nos enfrentamos ahora a las mismas amenazas a las que nos enfrentábamos en el 16. Es también importante comprender que estos proyectos de ingeniería a nivel macro, a escala macro, pues se copiaban por todo el país a nivel micro. Si no se podía atravesar el río, pues se cortarían pequeños canales para tener la certeza de que seguiría fluyendo. Así que todos los dueños, todos los propietarios estaban haciendo lo mismo y Rubens era uno de ellos, por supuesto. Él también
construye pequeñas presas y canales en su finca. Vemos pequeñas esclusas llamadas adgen con tubos subterráneos que le permiten irrigar, drenar, abonar y puede jugar con el agua en general. Los vecinos y las autoridades locales estaban muy interesados cuando alguien construía esclusas porque podría afectar las aguas de otras fincas. Así que era muy interesante para todas las autoridades y los demás dueños estar al tanto de lo que estaba haciendo Rubens para que no se vieran afectadas las capas freáticas de otras fincas. En fin, él participó muchísimo en todas estas actividades porque tuvo un efecto sobre la cadena alimentaria. Si no estaba bien gestionada el agua, subía el nivel de agua y había menos tierra, menos terreno disponible para los pastos, de forma tal que la paja subiría de precio y a su vez esto haría que la leche, la mantequilla, el queso serían mucho más caros y la carne, por supuesto, también. Así que era muy importante que las autoridades y los dueños que controlasen las capas freáticas en sus respectivas fincas. Un pater familias de una finca como la de Rubens tenía desde luego que tomarse esto muy en serio. Vamos a dejar el agua y vamos a hablar ahora de la tierra. Eso hacía Rubens cuando se desplazaba por carruaje o por caballos desde Malinas hasta Abshem. La primera parte de este mapa de 1630 nos muestra que era un camino cómodo, estaba pavimentado, podías desplazarte en carruaje, pero si pasábamos Senft, el camino empeoraba muchísimo. Literalmente no había pavimentación y en el invierno las personas se ahogaban en esta carretera todos los años por este camino, así que era mucho mejor viajar en los meses secos. Rubens iba a la iglesia de Abshen, que era el pueblo más cercano a su finca, y no hay más documentación acerca de más propiedades de Rubens, así que hemos llegado al final de nuestro camino. A partir de aquí era tierra incógnita. Pero yo descubrí en el Archivo Estatal de Bruselas este mapa de un pleito entre un pueblo y un consejo. Es la primera vez que vemos una representación cartográfica de cercano a finca. Abajo vemos la iglesia y arriba a la izquierda vemos la finca de Rubens, Hedstein. Vámonos a acercarnos un poquito, vamos a acercarnos. Es tradicional en su disposición, ¿verdad? Tiene un foso doble. Hay un foso muy profundo, se tira sobre una isla central y ahí se consigue esta construcción inicial. La torre se construye a finales del 13. Cuando Rubens compra la finca, era importante para el edificio, está vinculado con la Edad Media, ese golpe romántico que seguro que al artista le atrajo. Luego hay otro foso mayor, que es del 16-17 la edificación, y vemos un ala adicional, así que Rubens le añade en el 17. Él fallece en 1640, esto es de 1647, pero su legado no se resolvió hasta después, o sea que esto sería obra de Rubens. Sabemos que hubo un contratista que trabajó en Hedstein y él en vida le prometió darle unas pinturas y algo de dinero para este trabajo en el castillo, pero falleció y al constructor pues le dieron 2 obras nada más, no hubo dinero. Aquí vemos esta famosa obra que está en la National Gallery de Londres, el paisaje con el palacio. Es casi un tapiz de nuevo, ¿verdad? Se parece a la obra que tenemos aquí en el Prado, la caza del jabalí. Los mismos tonos, la misma vivacidad. Vemos el edificio aquí, pero desde otro ángulo. Vemos la fachada frontal y vemos también la torre justo detrás.
La torre era algo más alta que la casa, pero no mucho más. Era una construcción muy práctica, finales del 13, principios del 14, para poder ver por encima de las copas de los árboles. No necesitaba ser más alta, con eso era suficiente. Pero la verdad es que es un paisaje maravilloso que nos permite ver cómo era de bonito, cómo era de bonita la finca. Y en mi investigación, gracias al COVID, gracias a la pandemia, pudimos hacer muchas cosas, menos de las que nos gustaría, pero una de las que sí pudimos hacer fue pasear. Y pude conocer, visitar los archivos. Aquí vemos información de un vecino de Rubens, vemos una obra de Van Dyck de 1627 y estamos viendo este caballero, es casi un tópico, ¿no?, de el caballero del 17. Él se casa con una aristócrata muy rica y es vecino de Rubens, es vecino. Y Rubens diseñó una portada para el libro de su vecino. Es la persona más importante en Bruselas en el 17. Era casi tan importante como el alcalde de Bruselas y escribió un libro sobre la diplomacia, aunque él nunca llegó a ser diplomático, pero en Bélgica, si llevas 25 años en la política, pues tienes que ser muy diplomático. Eso lo sabían entonces y lo sabemos ahora. Esto se acaba entonces en 1638 y de Masselach escribe diciendo: ¡ay, finalmente han tardado 3 años en preparar la portada de mi libro! Así que podemos entender que este encargo de la portada llega cuando Rubens es vecino al comprar Hedstein. Es interesante recordar que este hombre y su familia tienen un archivo familiar que incluye documentos muy importantes y no conocidos. Aquí vemos, por ejemplo, esta cartografía, un mapa de un topógrafo de 1686 y 87. Rubens muere en 1640, su esposa en el 73, pero llegados a este punto, la finca está en manos de el segundo hijo de su segundo matrimonio. La finca está exactamente como estaba en tiempos de Rubens. Los mapas son muy detallados, todo está numerado y esto se corresponde con un registro que hace referencia a la naturaleza, la calidad, si es pastos, si es bosque, en fin, vemos que en rojo es de terreno para arar, lo verde son bosques, en fin, podemos comprender cuál es el valor de la finca. Tengo que advertir que esto es una parte solo de sus propiedades, porque él era dueño de muchas propiedades distintas. En total son 130 hectáreas si lo juntamos todo, y creo que el Parque del Retiro son 113, o sea que Rubens tenía más tierra de la que podemos pensar. Era una finca importante, era más grande que el Parque del Retiro. Esto es información interesante que nos llega de la cartografía. Estamos viendo esta imagen, está desplegado en una mesa para 12 y el dueño del castillo pues lo colgaría para impresionar a sus visitantes. Es sorprendente ver la precisión. Esto es un mapa de principios del 19, cuando Bélgica consigue la independencia, y se parece mucho a los mapas del topógrafo, así que verdaderamente una mano muy profesional. Se reconoce fácilmente porque el mapa se parece a un perfil de perro y nos resulta muy interesante el final del hocico del perro. Aquí de nuevo vemos una imagen de la finca, vemos el foso doble, las islas rodeadas de agua, una con torre y otra con
los aposentos domésticos, se le ha añadido una tercera ala. Aquí llegamos entonces a una arquitectura un poquito en forma de U, pero nos hacemos una idea de dónde vivía Rubens, lo que veía Rubens y, por supuesto, también lo que pintaba Rubens. El topógrafo era un hombre muy preciso. Aquí vemos Jacobs Harrevin, un grabado de esta misma construcción, pero desde otro ángulo. Pero estamos viendo que es exactamente el mismo edificio, la estructura es la misma y nuestro topógrafo vemos que merece nuestra confianza. Esto es de Praetoria Nobilia Brabantia, es una publicación magnífica sobre las casas aristocráticas flamencas, pero por alguna razón la finca de Rubens nunca llegó a estar incluida, quizás porque no era quizás era pequeña o a lo mejor porque en términos arquitectónicos no estaba de moda o porque no era una casa solariega. Pero bueno, nos tenemos que fiar del topógrafo. En fin, es interesante también que estas imágenes, 5 o 10 kilómetros, incluye 5 propiedades. Vemos el castillo de Peck, el castillo de Sieplaken, con sus archivos familiares que contienen información muy valiosa. En la parte inferior vemos, abajo a la derecha, vemos información sobre la propiedad de Rubens. Así que al visitarlo y al verlo, pues me hice con mucha información. Abajo a la izquierda está Tres Torres, que está muy cerca de la finca de Rubens. Es importante recordar que estas familias no eran aristocráticas. Arriba a la izquierda sí era una casa solariega, las demás eran fincas cuyos nombres estaban vinculadas a los dueños de la tierra, o sea, no eran hereditarios. Eran casas señoriales, pero no solariegas. Cuando vivió ahí Rubens, la tierra estaba vinculada con el título. Esto a menudo se ha interpretado equivocadamente. Y estas familias también no tenían actividad mercantil. Estaban en el ejército, estaban en la administración, y la situación entre Bruselas y Mechelen pues ofrecía muchas oportunidades para los expertos legales y financieros. En fin, estas personas no tenían nada que ver con esos mundos. Y Rubens estaba muy orgulloso de ser el dueño de esta finca. En la iglesia de San Jacobo en Amberes hace referencia a su padre. Soy el hijo del senador, y luego dice que es el señor de Stein. Para él es muy importante el ser dueño de esta finca, el tener esta vinculación para con el terreno. Pero como he aprendido, no tenemos que creernos todo lo que nos cuenta Rubens en sus paisajes. Escenas bucólicos, los campesinos bailando, todo el mundo divirtiéndose. La realidad era distinta. La realidad era que este era un ambiente difícil. La verdad es que era importantísimo estar protegido y proteger los límites de la propiedad. Incluso que los caballos pastaran en los pastos del vecino daba lugar a juicios. La verdad es que las personas eran muy duras los unas con las otras. Y esto también explica cómo Rubens llega a hacerse con esta finca. Su predecesor, Jan Koof, estaba muy en deuda. Había hipotecado la finca, la propiedad, y no podía permitírselo. Lo que suele suceder es que los vecinos son los acreedores, de forma tal que van a convertirse en enemigos. Van a dejar que sus caballos y vacas pasten en tus tierras, se van a llevar los frutos de tus huertos, te van a robar la paja, o sea que poco a poco
tu finca va a ir a menos. Así que este predecesor de Rubens tuvo que abandonar. Y Rubens fue muy hábil. Tenía un intermediario que compró la finca después de la quiebra. Fue muy caro, pero lo hizo muy hábilmente. Nadie supo su nombre, una persona le ayudó. Y lo interesante es que cuando Rubens compra, porque por cierto, encontré las escrituras, la fruta no le pertenece a él, sino a los acreedores. Es decir, él es dueño de la propiedad, pero tiene que devolver el dinero de la deuda. Así que no tenemos que pensar que es pastoral. Estos paisajes son muy bonitos, pero no, me parece que esta caza del jabalí se parece mucho más a la realidad campestre. Gracias a estos mapas podemos ahora conocer un poco más estos paisajes. Aquí vemos este paisaje con una avenida de árboles. Es óleo sobre papel, sobre una tabla. Está en Boston, en el Museo de Bellas Artes, y he descubierto que no está en una galería, está en una sala de reuniones. La verdad es que tener un paisaje de Rubens en una sala de reuniones y seminarios está muy bien, pero los mapas ahora nos permiten comprender qué es lo que queda reflejado en este paisaje. Y es una vista desde la torre, que es lo que le gustaba a Rubens, ¿no? Está observando la avenida de árboles y está viendo al fondo el pueblo. Incluso podemos identificar el pueblo. Así que de pronto estos paisajes pues ya no son abstractos, ¿no? Ya sabemos dónde están si vemos el mapa. Y lo mismo podemos decir de este paisaje que está en Birmingham ahora mismo. Es un paisaje pequeñito, con pocos elementos topográficos, pero sí que aparece la iglesia al fondo, y por la hidrografía, por cómo corre el agua, por cómo se distribuye podemos colocarlo, sabemos exactamente dónde está, porque estamos viendo la aguja de la iglesia, y vemos que aquí se aprecia este pequeño riachuelo que a Rubens le permitieron mantener frescas sus aguas. Otro ejemplo es esta obra, está en el Louvre. Ahora es un paisaje bellísimo, verdaderamente. Vemos un paisaje con molino y una trampa de pájaros. Si observamos la cartografía, pues hay un molino a 15 minutos de la finca y luego está la iglesia. Así que si Rubens caminaba desde su casa hacia Park, esto sería exactamente lo que él vería. Ha mejorado un poquito, ¿no? Porque hay más árboles, hay más agua, pero la realidad topográfica es la que se está reflejando. Vamos a ver un poquito de detalle, porque me encanta poder mostrar hasta qué punto es excelente Rubens como paisajista. Es un molino de harina y tengo la sensación de que está subiendo, ¿verdad?, el polvo. Vemos al molinero que baja con su gran peso. Ahí está el carro, la luz, la iluminación. La verdad es que la sensación es la de que Rubens vio esto con sus propios ojos. Yo a veces también soy muy romántico, lo siento, pero a veces me dejo llevar. Y esto es menos romántico. Esto es lo que queda hoy de ese molino. Los alemanes lo bombardearon en el 1914, ha desaparecido, pero aguantan los 4 pilares, y a principios del 20 esta estatua fue la que se erigió. Yo la verdad es que preferiría ver la versión de Rubens, pero en fin. Y aquí vemos una vista desde el otro lado. Es el castillo de Perk, vemos la iglesia, vemos el molino, las iglesias de Appenheim y Vierde. El edificio al fondo es la torre y castillo de Steen. Así que estamos con todas estas fuentes iconográficas, podemos verdaderamente adentrarnos en estas obras. Damos un paso y nos adentramos, repito. En fin, estos mapas del topógrafo también nos remiten a lo mismo. La torre de la iglesia, la finca del vecino, las 3 torres o Drake Towers, son fuentes importantes de información.
En fin, los mapas no son productos artísticos importantes, claro que no, pero a pesar de el objetivo práctico, pues sí que contienen una cierta poesía, ¿verdad? Sobre todo los nombres. Esto es difícil de traducir. Algunos se llaman doble riachuelo o planicie larga o cuenco de estaño. En fin, si ves el nombre, comprendes el carácter del paisaje. Y luego también está la carne de plata. La carne de plata, así lo llamaban los campesinos desde el siglo XVI, porque a menudo aparecían monedas de plata, monedas romanas. Y tenemos una carta de Rubens de 1638 en el que él escribe a un amigo, el académico, le escribe y le cuenta que ha descubierto 2 monedas en su finca. Está emocionadísimo. Han aparecido 2 monedas y una dice spes, esperanza, y la otra dice fortuna. Así que buena fortuna. Evidentemente esto es un buenísimo augurio para Rubens y le encantó. Estas no son las monedas que encontrará Rubens, pero se parecen mucho. Son el tipo de monedas que aparecían de vez en cuando. Así que gracias a los nombres que aparecen en los mapas podemos vincular estos elementos de la biografía y sabemos a qué zonas se remiten. Gran parte de esta investigación ha sido muy aburrida. Yo llevo tiempo aburriendo a mis colegas, pero bueno, aquí vemos unos documentos muy interesantes. No son pinturas, son documentos. Y a menudo cuando pensamos en la autora Svetlana Harpers, el arte de describir. Svetlana Harpers en esta obra defiende que el arte flamenca era un arte descriptiva, era la descripción de la realidad, era una representación casi cartográfica del mundo. Y su problema era que muchos europeos continentales, estudiosos, al contrario, intentan interpretarlo de manera emblemática, así que a ella se le ocurría que estábamos intentando ver un significado cuando no había significado alguno. Así que si vemos estos mapas, pues pensé acerca de su obra, porque aquí vemos esta escritura de venta de 1682. Es un documento que hace una enumeración de los documentos, es una descripción. Es una escritura de venta para Hedsted, es una descripción muy exacta. Cada parcela, de forma repetitiva, una tras otra, está explicando lo que hay. Así que, ¿cuál es la relación, pensaba yo, entre la descripción y el arte del paisajismo? ¿Cuál es la relación entre esto, que es aburrido, y esto, que es tan bonito? Bueno, pues podemos decir que Rubens mismo es topógrafo, es un cartógrafo. Él plasma la realidad de sus tierras, así que el horizonte se concibe de tal manera que incluye todas sus propiedades, al noreste y al noroeste. Así que él lo que está haciendo aquí es maximizando las vistas de su terreno, de su propiedad. Y no es que todo ello fuera de Rubens. No tuvimos una... Gracias a las donaciones a las iglesias había una gran fragmentación, había minifundios, literalmente. Había un poquito por aquí y una pizca por allá. Era otra forma de ser dueño de las tierras. Así que lo que hace Rubens es unir esta descripción con la poesía. Él piensa que va a quedar más bonito si lo plasma de una forma, así que combina el hecho, la realidad, con la ficción y lo hace de forma además muy atractiva. A menudo se ha dicho que es Rubens en primer plano, el jorobado, pero no, es una indicación, es una parroquia que se llama San Humberto. En fin, Rubens
no hubiera necesitado un topógrafo profesional y no hubiera sabido qué hacer con él porque su imaginación se disparaba. Bueno, pues hemos sobrevolado el paisaje, hemos podido ver en un plano los paisajes y vamos a volver a la torre esclusa, donde empieza mi narrativa. Y aquí es donde Rubens concibe este paisaje arcoíris. Hasta ahora se pensaba que era una imagen inventada, una oda al paisaje flamenco, pero gracias a la nueva información y gracias a mis largos paseos, pues de hecho es una representación precisa topográfica de lo que era la finca. Vemos la aguja de la iglesia del pueblo de Slizi, muy cercano a la torre, y es tierra de Rubens que está por aquí. La aguja a la izquierda del arco iris es la del pueblo de Elevet, que es su parroquia. Luego vemos el molino, es el molino que hemos visto que ahora está en el Louvre. Y este edificio que vemos en primer plano es Hedstein, es la finca debajo del arco iris, así que es una combinación de precisión cartográfica y poesía. El paisaje es plano, en verdad, pero Rubens pues le añade una pizca de emoción y lo hace un poquito distinto. Por supuesto que el molino está situado en un alto, pero Rubens podemos decir que exagera estas diferencias en su obra. Esta vaca, vamos a ver la vaca porque a mí me encanta esta vaca. Me parece que es la mejor vaca del mundo del arte. Es preciosa. Está besándose y estamos viendo al fondo cómo queda reflejado el arco iris. Está pintada con tal maestría. Estamos viendo que podríamos estudiar esta vaca durante horas. Me parece fantástica. Yo creo que Rubens es el mejor. Bueno, pues nos distanciamos un poquito. Para otros observadores, los detalles de la topografía pues no es tan importante ahora, pero para Rubens y su familia sí que lo es, porque es su parcela, es su terruño, es su finca. Otros observadores que no entienden la topografía no entienden tampoco el emplazamiento del bosque. Queda atrás escondido Bruselas, queda escondido un pueblo. Y Rubens estaba cansado de Bruselas en ese momento, las intrigas cortesanas, y él es aquí, en la finca, en la tranquilidad del campo, donde él percibe la nueva inspiración, el arco iris. Sé que Rubens era dueño de tierras aquí, cerca del río, y ahora sabemos dónde está. Y vamos a hablar acerca de un último elemento del paisaje, y es este momentito de oro, ¿verdad?, que nos permite acercarnos aún más a la composición. Pero es poco usual, es pequeño y sobre todo está muy cerca del río. Ahí no se plantaría el trigo tan cerca, porque el trigo se pudre fácilmente, es mucho mejor como pastizal. Entonces, ¿por qué aparece el trigo aquí? Bueno, pues vemos a la joven con la jarra sobre la cabeza y hay quien dice que es un homenaje a la segunda esposa. Elena era rubia, pero bueno, no es que fuera rubia solamente, pero la familia, la palabra froment quería decir trigo y la familia utilizaba el trigo en su escudo desde el 16. Aquí estamos viendo una serie de tapices encargada por ellos. Vemos aquí otro ejemplo de Elena Formont, es su sepulcro, y vemos de nuevo cómo ella utiliza el trigo. Y de hecho ella participaba activamente en la gestión de la finca. Los hombres a menudo tenían que trabajar en las ciudades, tenían que viajar, y entonces eran las mujeres quienes se encargaban de gestionar
estas propiedades. La familia era dueña de otras propiedades al norte, tenían mucha experiencia a la hora de aprovechar las tierras. Y hay un incidente que contradice esta idea de que Elena fuera una modelo rubia sin más. Mandó la tala de 500 olmos para que se vendieran. Es una lástima porque ya no existen los olmos en nuestros paisajes, una lástima. Pero bueno, una poesía pensando en su esposa, Helena Froment. Así que resumiendo, lo que quiero decir es que estos paisajes no son meras descripciones topográficas, no son un homenaje al paisaje bucólico, no, son muy personales, son declaraciones muy íntimas que hacen referencia a la realidad de su tierra y de su esposa. Para entonces, Elena ya le ha dado tres hijos, y en 1637, a principios del verano del 37, Peter Paul, hijo, nace concebido el verano anterior en Hedstein. O sea que este lugar es un lugar para la creación y para la procreación también. Una propiedad de fertilidad creativa. En fin, espero que cuando paseen ustedes por las galerías de Rubens, espero que se fijen en estos fondos, espero que piensen en este retrato de Helena Fremont. Hablamos de fertilidad, hablamos de belleza, hablamos de creación y hablamos de la procreación también. Hablamos de un lugar, Hedstein, donde la imaginación del artista se arraiga y llega efectivamente a florecer. Así que, por favor, observen el desnudo, pero fíjense un poquito también en el paisaje. Y también, lo último, menos poético, espero que la próxima vez que aterricen o despeguen de Bruselas, que no es un lugar bonito, pero espero que sepan ustedes recordar que somos pasajeros en este paisaje rubensiano y espero que no hagan caso a las instrucciones de Iberia, sonrían y sepan que están volando por debajo del arco iris de Rubens. Muchísimas gracias.